Muy buenas noches. Vamos a iniciar la sesión de hoy, pero antes quisiera que me digan si se está escuchando. Se está escuchando, ¿verdad? Veo que hay movimiento en el micrófono, así que yo creo que está todo correcto. Bien. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy, que es la sesión 4 del curso Gestión Empresarial. Les saludo una vez más la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y estoy pues gustosa de acompañarlos y que ustedes me acompañen también en este seguimiento del curso, ¿verdad? Todas las sesiones son en vivo, verán ustedes que son totalmente de sesión abierta, ¿verdad? Pueden entrar cualquier persona que desea acompañarnos en este aprendizaje. Bueno, vamos a ver, hemos tocado ya 3 sesiones anteriores, ¿no? Hemos tocado los fundamentos de la gestión empresarial o introducción a la gestión empresarial en la primera sesión. Luego hemos tocado el planeamiento estratégico, que hoy en día se habla mucho en la administración moderna, cuando hablamos de gestión empresarial moderna, ¿verdad? Porque ya no hablamos de procesos únicamente para llegar al objetivo a toda costa, sino que además tenemos que tratar objetivos que hoy se le conocen como los objetivos SMART, ¿verdad? Objetivos inteligentes, objetivos estratégicos y que requieren tener unas características especiales, ¿cierto? Por ahí me van mencionando cuáles son las características especiales que debe tener y que de hecho la palabra SMART determina como acrónimo cada uno de estas características, ¿no? En inglés, claro, pero me las pone en español, cuáles son estas características de estos objetivos SMART. A ver, a manera de prueba, aunque no voy a calificar, pero sí quisiera conocer un poco los saberes de ustedes, ¿verdad? En la tercera sesión hemos tocado la organización de recursos, considerando que recursos podríamos considerar al talento humano, ¿no? Porque igual nos valemos de ellos para el cumplimiento de los objetivos empresariales, también la parte material, la parte de herramientas, porque no también la parte de planificación que tiene algunas herramientas para ello, ¿verdad? Y hoy tocaremos el tema, no menos importante para todos, diría que yo, que es uno de los más importantes, el liderazgo y toma de decisiones, que es después de todo un gran desafío también para la gestión empresarial, ¿verdad? Veremos de qué se trata esta función directiva y la toma de decisiones, ¿no? Pero recordarán que ustedes como gestores de empresariales pueden estar en diferentes jerarquías, ¿no? Sea como parte, como asistente administrativo, pueden estar como parte liderando, ¿no? O sea, como parte directiva también, como una parte jerárquica, porque ustedes también podrían estar capacitados para esto, ¿sí? Entonces, tratando de ver en qué parte se ubican ustedes, notarán pues que algunas partes jerárquicas toman mayores decisiones, ¿no? Entonces, cogen esta función tan por ahí importante que es la parte directiva, ¿no? No podemos dejar de hablar de liderazgo, ¿no? De un liderazgo que hoy es ya mirado con una perspectiva moderna, ya no es un liderazgo en la que solo se dan órdenes, sino que implica algún acompañamiento especial, ¿no? Y la comunicación organizacional, que va a tener que ver mucho también con la motivación y el clima laboral. ¿Qué nos dice por aquí Domenico Sieri Estrada, mexicano escritor, autor de diversos libros como Tómese su tiempo, Caminando las meditaciones y otros más? ¿Qué nos dice él? Nos dice, una buena forma como podemos evaluar nuestro desempeño en este mundo es preguntándonos qué tanto estamos siendo para los demás un beneficio. Esto a nivel familiar, a nivel de grupo estudiantil, a nivel de los grupos en los que podemos participar y a nivel, sobre todo, laboral. A veces decimos, bueno, vamos a supervisar a mi equipo, a ver qué tal está funcionando, ¿no? O qué tal está aportando a la empresa. Pero también tendríamos que observar qué tanto beneficio le hemos causado nosotros, qué tan bien nos hemos manifestado ante ellos y de esa manera podemos evaluar nuestro desempeño como gestores empresariales, ¿verdad? Entonces esta parte es muy importante. Ustedes, si desean, se lo vuelvo a poner más adelante esta frasecita porque es bastante, bastante inspiradora, ¿no? Y motivadora sobre todo. Bueno, veremos de qué se trata. Pues, pero antes voy a revisar el chat si me han contestado. Luego vamos a abrir los micrófonos, de hecho, para otras preguntitas, pero vamos a ver si, a ver, Smart, nos dice Fabricio.
Nos dice SMART, específico, medible, alcanzable, relevante o realista, ¿no? Y la T al final, la T tiene que ver con, a ver, por ahí, ¿por qué? ¿Por qué la T? Ya lo dejamos con una incógnita y ahora lo aclaramos en unos momentos, ya mientras algunos de ustedes me siguen compartiendo qué significa o qué característica tiene los objetivos SMART. Fabricio nos vuelve a participar y dice tiempo. Sí, tiene que ver con la parte temporal. Es decir, un objetivo, para retroalimentar un poquito, ya para recordarles, tiene que ser específico, sea muy claro, conciso, directo, ¿no? Eso significa específico. Medible, porque tengo que tener a la mano alguna parte cuantitativa, ¿no? Para poderlo justamente después, en la supervisión y el control, poder saber con cantidades si llegué o no. Y de esta manera también acompaño a la claridad, la parte específica que debe quedar claro con mis colaboradores. Ellos tienen que saber a cuánto tenemos que llegar en medida. Y se puede medir. Vamos a ver en la siguiente sesión, en la última, que hablamos un poco de control, cuáles serían esas métricas que tendríamos que conocer, ¿no? Por eso me interesa mucho que conozcan esta parte de los objetivos SMART y se le queden muy claro. ¿Qué más? Que sea alcanzable, porque claro, tengo que aterrizar la idea de mis objetivos y decir, bueno, con estos recursos son los que cuento y por lo tanto sí puedo alcanzarlos, ¿no? Cuento con esta cantidad de personal, cuento con esta cantidad de presupuesto, cuento con esta cantidad de materiales, con estos equipos, con esta maquinaria, y bueno, sí voy a poder llegar. Es totalmente alcanzable, ¿no? Y mediante eso hago yo pues una propuesta, ¿no? Un análisis de lo que tengo también. Que sea realista, ¿no? Y que además sea creíble, ¿no? No puedo decir que si estoy recién emprendiendo aquí con algunos productitos y de repente quiero decir que voy a ser internacional, ¿no? Porque además, acompañado a estas características va la parte temporal, es decir, tengo que manifestar mi objetivo en una temporalidad, es decir, en un plazo, en qué tiempo voy a lograrlo, ¿no? Entonces tengo que decirlo, en 2 años, en 5 años, en 2 meses, ¿no? Entonces, si voy a decir que que quiero lograr la parte internacional, la venta internacional, bueno, no puedo decirlo en un año, quizás, ¿no? Si estoy con poco presupuesto, ¿no? Entonces, por ahí tengo que temporalizar también mis objetivos. Bueno, estoy como recordando los objetivos SMART que tiene que quedar súper claro en la gestión empresarial. Veamos ahora esta parte en la que hablamos de la función directiva y toma de decisiones. ¿De qué se trata esta parte en este tema que es el liderazgo y toma de decisiones sobre todo, ¿no? Bueno, de todo lo que habíamos tocado, habíamos hablado de la gestión empresarial en sus diferentes ámbitos, en sus diferentes sectores, y pues sabemos que la función directiva implica, de hecho, como parte de un proceso administrativo, planificar, organizar, dirigir y controlar. Eso es clarísimo, ¿verdad? Y en cada una de estas etapas, siempre sí, se toman decisiones, algunas menores y algunas un poco más importantes. Si estoy en la parte directiva, pues va a ser súper importante, influenciador además para toda la organización, ¿no? Entonces tengo esta parte, el compromiso de crear o bueno, de decidir en la parte directiva, si me ubico en la parte directiva, ¿no? De hecho, la toma de decisiones es una parte esencial para esta función como tal, ¿no? La directiva, ya que permite pues seleccionar la mejor alternativa para alcanzar, en este caso, los objetivos organizacionales, es decir, de toda la empresa, ¿verdad? Ahora, hay aspectos básicos de esta función directiva en la empresa actual, ¿no? Tenemos, en este caso, que ejercer liderazgo, ¿no? ¿Qué significa? Significa influir positivamente en los colaboradores, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos puedan trabajar con compromiso, con motivación y además orientados a resultados, que es lo que queremos. Tenemos que llegar a algo y todos tenemos que orientarnos a eso. ¿Y cómo los puedo lograr? Pues orientando a mi equipo, hay que juntos que lleguemos y considerarlos como tal, como equipo, ¿no? Entonces un directivo no solo va a administrar tareas, a encargar, a delegar y decir hagan esto, ¿no? Sino que además tiene que inspirar, tiene que guiar y moviliza de este modo al equipo hacia el logro de los objetivos organizacionales, ¿verdad?
Entonces, un buen líder, pues, adapta su estilo a las características del equipo y de la situación, ¿no es cierto? Y entonces es para esto, pues, un modelo de conducta, un modelo de ética, un modelo de profesionalismo, ¿no? Y tiene que fomentar sí o sí un ambiente de respeto, confianza y sobre todo, de cooperación mutua, ¿no? No puedo llevarme los lauros yo solito como líder, ¿no? Tengo que sentir que lo he logrado junto con todos y que no soy yo nada más el responsable del logro. Y tengo que transmitir en todo momento eso, es decir, no puedo despegarme de este concepto de trabajo en equipo y por lo tanto del logro de los resultados en base al equipo. Una cosa más de ejercer el liderazgo como parte principal, de hecho que lo vamos a ver un poco más de detalle más adelante, de hoy, este líder para ejercer su labor identifica y tiene la facilidad en este caso de identificar talentos, ¿no? Es decir, de identificar esas características particulares que puede tener cada trabajador para poderlo ubicar en el área adecuada. A veces, bueno, ingresó un trabajador, ya sé el perfil que necesito para cierto puesto de trabajo, lo evalué, tanto su currículum como su parte técnica, por ahí con una entrevista también me ayudó, ¿sí? Y bueno, elegí al más adecuado y ya lo ingresé, lo induje a su labor, a su puesto de trabajo. Y de hecho que ahí no termina. ¿Qué tal si en alguna parte me equivoqué? De repente tendré que ingresar a otra. ¿Qué tal si el trabajador no está contento con el área y recién descubre en la cancha de qué se trata? ¿No? Entonces tengo que también tener el tino de repente de desplazarlo, de cambiarlo de área si es que así lo amerita, ¿verdad? Entonces hay que identificar ese talento y además impulsar a crecer dentro de la organización, que es lo que más al trabajador le interesa por la parte económica también, y a nosotros como empresa también nos tendría que interesar porque tenemos que ser conscientes que si hacemos crecer a nuestro trabajador, va a crecer la empresa también. ¿Por qué? Porque va a demostrar productividad y va a ayudar en la productividad general de la organización, ¿no? Entonces, en este contexto actual que tenemos, el liderazgo también implica, pues, gestionar el cambio, ¿no? Porque siempre vamos a necesitar, o bueno, vamos a tener algunas cosas diferentes en cada proceso, ¿no? Algunos imprevistos que se presenten, alguna parte influenciadora del contexto externo que podemos tener en base a empresa, ¿no? Referidos a la parte legal, a la parte política, a la parte ambiental también, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que también saber gestionar estos cambios que se pueden presentar, ¿no? Y además, otra cosa importante, sobre todo cuando tengo un equipo que es muy colaborador, bueno, en el sentido de que yo he propuesto, ¿no? Y que he promovido esa colaboración mutua, ¿no? Esa colaboración muy participativa de ellos. Entonces, con esta parte también podría lograr promover la innovación. Entonces, si yo promuevo la innovación en mi equipo, voy a tener siempre ideas nuevas, ideas que sumen a la empresa, ¿verdad? Y que favorezcan a la empresa. Recuerden que una empresa va a tener sostenibilidad, es decir, vida larga, mientras pueda estar innovando constantemente, ¿no? La gente no va a querer siempre unas chompas del mismo modelo, no va a querer unas chompas del mismo estilo, ¿no? Entonces, hoy incluso hay unas chompas diferentes que uno se las pone con una maniobra terrible entre los brazos, pero es así, es pega porque es innovadora, ¿no? Y es lo que queremos a veces como empresa, es decir, es muy necesario tener ahora, porque ahora ya no exponemos un producto tal cual, sino porque muchas empresas pueden ofrecer el mismo producto que yo, pero si lo ofrezco de manera innovadora, desde sus envases, desde su experiencia con la preventa o postventa o con la funcionalidad de lo que le estoy ofreciendo, pues ya se presenta como algo muy diferente a las demás, ¿no? Y es lo que necesito promover en mi equipo, pues, ¿no? Que me ayude también a pensar en estos cambios que podría promover como parte innovadora. Y en este sentido, pues, voy a fortalecer el sentido, en este caso, de la pertenencia, ¿no? Por ahí, de la identificación total con mi empresa, ¿no? Y si lo logro así, pues, solito crezco, ¿no? Otra es considerar asignar recursos de manera no solo equitativa, ¿no? Sino de manera eficiente y necesaria, que haya una buena distribución de materiales, no solo concretos, financieros, tecnológicos, sino también humanos, ¿no? Y que haya una buena distribución de esto.
De esta manera, pues tendría que por ahí estar constantemente evaluando las necesidades de cada área, ¿no? Como gestor empresarial, pues tengo que estar atento así, con ojo abierto y muy globalizado en mi empresa, poder estar mirando a cada área que va pasando y qué es lo que va necesitando, ¿no? Por ahí los reportes me van a ayudar, mucho me van a ayudar, ¿no? ¿Qué más? Esto, aquí viene lo más retador, la toma de decisiones. Voy a echarle un ojito por si acaso al chat, no voy a hacer que por ahí ya, estamos bien. Listo. Entonces también, aquí viene esta parte retadora, ¿no? La toma de decisiones, que es una de las responsabilidades centrales, en este caso la función directiva, y significa pues elegir, ¿no? Entre varias alternativas, la más adecuada, sobre todo para resolver un problema o resolver cómo alcanzar una meta o resolver cómo hacer cambio en un proceso para que sea mucho más eficiente o resolver de repente la oportuna compra de una maquinaria, resolver la oportuna compra o cambio de la materia prima principal para mejorar de repente la calidad del producto o servicio. Bueno, hay toma de decisiones en todo momento, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre esta toma de decisiones tiene que ser lo que llamamos toma de decisiones informada. ¿Por qué? Porque no voy a decidir solo como veo, nada más, sino que como veo alrededor. De hecho, que voy a estar observando siempre los procesos de cada área. Si ese es un hecho, tengo que involucrarme en cada una de ellas y poder visitar, no sé, unas rondas, ¿no? Sino que además tiene que ser informada. ¿A qué me refiero? A que tengo que basarme en análisis de datos, es decir, esos reportes que cada oficina hace, tiene que llegar oportunamente a este gestor empresarial, ¿verdad? Sobre todo si está en la parte directiva. Puede ser rápida, sí, en situaciones urgentes y a veces muy riesgosa porque a veces no tengo mucho dato a la mano, pero a veces sí es muy urgente tomar una decisión porque de repente se creó un conflicto o, no sé, un problema mayor o un imprevisto de, o sea, o alguna inundación de repente en el almacén, pues tengo que decidir rápidamente, ¿no? Y sí, pues siempre mientras más rápido decida, pues más riesgo también corro, ¿no? Por eso es que también tengo que tener planes de contingencia para los imprevistos, ¿no? Entonces, un directivo eficaz sabe asumir la responsabilidad de sus decisiones porque sabe que de todas maneras toma riesgo. Pero siempre sirve pues acompañar esos riesgos con otros directivos más, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también son un equipo jerárquico en este caso que puede apoyar, ¿no? Y aprender pues siempre de los errores por ahí. Si hay que admitir errores, no está mal que se admita errores y si, no solo con los directivos, sino quizá con sus coordinados. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque se muestra más humano y quizá pueda ser mejor comprendido, ¿no? Entonces, y esto pues nos invita y nos expone a que vamos a siempre estar puestos a la mejora continua en este caso, ¿no? Bueno, entonces resolver problemas se va a presentar en todo momento, ¿no? En todo momento. Como gestor empresarial, si estás en la parte jerárquica directiva, sí o sí la vamos a tener. Entonces hay que identificar siempre cuando vemos un problema, pues no solo lo que provocó, la consecuencia, ¿no? Sino sobre todo la causa. Identificamos la raíz del problema y no solo los síntomas, podemos quizás solucionarlo para que no pueda volver a ocurrir. En cambio, si solo soluciono los síntomas, es decir, las consecuencias, lo que ocurrió, ¿por qué? Entonces solo estoy solucionando lo de afuera, pero puede volver a ocurrir si no observo o identifico la causa, ¿cierto? Hay que evaluar siempre posibles soluciones y tratar de no hacerlos solos, ¿no? Siempre buscar el equipo adecuado que nos ayude a evaluar estas soluciones. Recuerden que hoy las personas pueden especializarse en ciertas áreas y a veces casi para todo se necesita, y sobre todo para soluciones grandes, se necesita un equipo multidisciplinario, es decir, que haya varios especialistas en diferentes áreas, ¿no? Entonces, hasta para esto necesitamos un equipo, un proceso y una base de planificación también, ¿no? Bueno, implementar las acciones correctivas en todo momento y preventivas sobre todo va a ser muy oportuna. Entonces necesitamos para esto siempre estar también viendo un monitoreo de resultados, ¿no? De lo que va sucediendo en cada área, ¿no? Y bueno, siempre, siempre basados en la comunicación constante, ¿no? Siempre tengo que estar
pegados a los jerárquicos que están en mi línea, ¿no? A mis superiores y sobre todo a los supervisores que me ayudan en los mandos medios a comunicarse con la parte ejecutiva. Entonces, estas medidas de comunicación, estas líneas de comunicación tienen que estar súper claras, ¿no? Ahora, de hecho que en toda la experiencia que podamos haber tenido como trabajadores subordinados, como trabajadores encargados de área, como trabajadores directivos, o de repente no como trabajadores, quizá aquí haya muchas personas que ya no hayan todavía trabajado, pues también han formado equipo alguna vez y han tomado decisiones importantes. Abramos micrófonos, a ver, para que me cuenten por ahí alguna experiencia muy chiquita de alguna decisión, por ahí, quizá en la que ellos se hayan equivocado, para mí mejor, ¿eh? Si se equivocaron y me dijeron en qué aprendieron, pues sería mucho mejor escucharlos. Así que coméntenme alguna decisión, si tienen en sus trabajos, mucho mejor, que han tenido que tomar, ¿no? Y que ha sido de repente riesgosa para ustedes o para el equipo. A ver, que no. A ver, cuéntenme, coméntenme qué decisiones importantes tuvieron que trabajar en sus grupos laborales, estudiantiles, o quizá de algún otro grupo que puedan traer. Vamos a poner a abrir los micrófonos por aquí. Vayan alzando sus manos mientras abro los micrófonos para poder escucharlos en orden, ¿sí? Ahí está, ya están abiertos los micrófonos. Voy a ver sus manos alzadas. Necesitamos que participen, chicos, ¿ah? Vamos a ver, por ahí está. Oh, no veo ninguna. ¿Quiere entrar? Está. Bueno, a ver, chicos, ¿quiénes quieren participar? ¿Alguna toma de decisiones importante, difícil, fácil, que hayan experimentado por ahí en sus labores de trabajo, estudiantiles o de casa? ¿Por qué no? A ver, quiero escucharlos. ¿Quién desea participar? Si no, llamo al azar alguno. Ahí tengo varios para elegir. Democracia pura en paz de ustedes o dedocracia la mía. A ver, elegimos uno o dos. Debo suponer que están atentos, ¿eh? A ver, entonces voy a elegir yo. A ver, me voy por el último. La A, la D, la R, P, M. A ver, Gabriela, a ver si está atenta. Gabriela Blanco, ¿me escuchas? Puedes prender tu micrófono y comentarme, a ver qué decisión importante tuviste que tomar de repente en tus labores de trabajo. ¿Te escucho? Uy, no está atenta. A ver, ¿no hay ninguno? ¿Alguna experiencia de trabajo que sea con toma de decisiones? ¿Alguna que de repente ustedes hayan observado ya, que no sea la propia? A ver, cogen alguna experiencia de alguna otra persona quizá. ¿Alguno por ahí? Uy, debo suponer que no están atentos, chicos. Ya, vamos a ver. Ojalá que estén más atentos más adelante. Brigitte, abandonaría. No veo ninguna alzadita de mano. Ya. A ver, voy a avanzar y en otra pregunta, si no, llamo a tres al azar. Así que atentos, chicos, ¿ya? A ver, vamos a ver. Por aquí tenemos los aspectos básicos y la delegación efectiva. ¿A qué nos referimos con delegación efectiva? ¿O qué cosa es delegar, no? La delegación, de hecho, se refiere a encargar alguna responsabilidad, alguna tarea a otra persona, pero es algo en la que yo soy responsable. O sea, me encargan a mí ciertas funciones, pero como no puedo hacerlas todo como gestor empresarial, entonces por ahí delego algunas actividades, algunas funciones a otras personas, ¿cierto? Que es de mi equipo, de hecho. Ahora, ¿qué pasa si yo delego, por decir el monitoreo de cierta área? ¿No? Porque no me toca ese día. Yo tengo mi calendario, monitorear una vez cada semana, pero de pronto voy a estar en otra ocupación y delego a otra persona. Le doy las métricas, le doy los formularios para que llene y bueno, se lo encargo a otra persona, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Le encargo totalmente y digo, me libro de esta responsabilidad.
y lo quito de mi cabeza dentro de las tareas que tengo que hacer y ya me tranquilizo, no tengo que pensar nada en esto, pues no. Delegar significa, sí, encargar que otra persona lo haga por mí, pero no puedo olvidarme de la responsabilidad. Es decir, asumo la responsabilidad, es decir, tengo que revisar lo que hace a esta persona a quien le he delegado esta actividad, ¿verdad? Entonces tengo que estar en constante vigilancia, por ahí crear mis momentos de supervisión para ver si lo hizo de manera correcta, porque soy yo que asumo la responsabilidad, ¿no? De hecho, que hay una responsabilidad también de esa persona, pero la mayor responsabilidad la tengo yo, quizá a una entidad externa, a una entidad superior, a una entidad del Estado, a quien le debo rendimiento de cuentas, ¿no? Entonces, la delegación, de hecho, es clave en el liderazgo de equipo, sí, porque determina una distribución de responsabilidades de manera eficiente y puede, de alguna manera, empoderar a sus colaboradores, ¿no? Y nos ayuda pues a optimizar este tiempo que el líder necesita para enfocarse quizá en algunas tareas que necesita que sean vistas de manera estratégica y que necesitan un poco más de gestión, ¿no? Además fomenta pues el desarrollo profesional de los empleados también porque le permite tener o gozar de alguna mayor experiencia, ¿no? En este caso son algunas funciones del gestor empresarial, ¿no? Y aumenta por ende la productividad del equipo. Tenemos estrategias claves para poder delegar de manera efectiva, ¿no? ¿Cuáles son estas estrategias? Tengo algunas, ¿no? Elegir a la persona correcta para cada tarea y para eso pues tengo que hacer algún análisis especial o conocer a la persona en sus talentos y poderle así asignar funciones según sus habilidades y sobre todo fortalezas del equipo, ¿no? ¿Qué más? Tengo que definir pues claramente expectativas, ¿no? Es decir, explicar los objetivos, los plazos y los criterios de éxito que necesito para poder lograrlo, ¿no? Entonces, de esta manera puedo quedar claro hacia esta persona que estoy delegando que cuáles son los objetivos que se tienen que lograr, a los que tenemos que llegar en base a esta actividad, ¿no? Además, tengo que brindar pues los recursos de autonomía necesarios, es decir, si voy a supervisar, le estoy encargando que me supervise un equipo a tal fecha, pues le tengo que brindar esa autonomía necesaria para que lo haga con el equipo y tomo el riesgo que lo haga bien también, ¿no? Y brindar los recursos necesarios también, ¿no? Oportunos, claro, que necesite para esa actividad, ¿no? Hacer un seguimiento sin microgestionar, es decir, sin meterse en la labor que estoy encargando, ¿no? Pero sí necesito prepararme para el seguimiento para ver si se logra o no lo que necesito, ¿no? Es decir, supervisar el avance sí, pero permitiendo esta independencia de toma de decisiones que tiene la persona a quien delegué, ¿no? Reconocer también y retroalimentar el trabajo delegado, es decir, agradecer, pues, ¿no? Porque lo hizo por mí, evaluar, de hecho, el desempeño para mejorar, pues, futuras delegaciones, ¿no? Un equipo, de hecho, que recibe responsabilidades adecuadas se siente, pues, más comprometido y más motivado, ¿no? Ahora, dentro de las cosas que a veces uno encarga, ¿no? En la parte laboral, que uno dice, bueno, estoy acostumbrado a hacerlo esta labor de esta manera, pero de pronto no voy a poderlo terminar y tengo que encargar a otra persona que la haga y la delego, ¿no? Hay muchos riesgos y hay una parte a veces es muy difícil, por ejemplo, para mí fue muy difícil porque yo quería hacerlo todo a mi manera, ¿no? Y conforme tenía más edad, más cosas a mi manera tenía que hacerlo, ¿no? Con un joven ya encarga y dice, ya, que lo haga, a ver si lo logra, una cosa así, ¿no? Pero cuando uno tiene más edad, como que toma un poco esto como mayor responsabilidad y también quiere tomar a veces menos riesgo, ¿no? Pero ¿qué será lo más difícil de delegar? Y esta pregunta es muy abierta, es muy distinta de contestar. ¿Por qué? Porque según la experiencia que haya tenido cada uno, ¿no? Pero para ustedes, ¿qué es lo más difícil de delegar? A ver, pregunta fácil, chicos. Pregunta fácil. ¿Qué es lo más difícil de delegar para ustedes? Micrófonos abiertos están, por si acaso. A ver. Sí, están abiertos los micrófonos. A ver, chicos, los escucho. Con alzaditas de mano sería preferible. ¿Qué dice Fabricio? ¿Qué es lo más difícil de delegar para ti, Fabricio? Lo más difícil para mí es la otra persona, que si no tiene los ánimos
trabajar o prácticamente no le gusta el nuevo compañero que tiene. Por ejemplo, yo estoy pasando una situación similar. Hace poco me ascendieron de puesto, me cambiaron a otra agencia ya como responsable de la agencia y el compañero que está ahí como ayudante prácticamente no le gusta hacer las cosas. Lo primero que hice fue conversar con él de algunas cosas porque a mí me gusta trabajar sí o sí responsablemente. Segunda vez volvió a pasar algo similar, volví a conversar. Y la tercera vez, asimismo, por las clases que tuvimos de los control de inventarios y todo eso, le hice una inducción ya sobre los controles de FIFO, FEFO, los IGEA, indicadores de gestión que debemos hacer en el almacén. Y asimismo pasé un reporte a mi supervisor. Entonces, el chico está prácticamente por esa cuestión de ahí resentido. Yo hablé con él y le dije, esto no ha sido mi culpa, ha sido culpa tuya. Ya, tú has sido el que no ha querido trabajar como debemos, porque le digo, de aquí nos alimentamos tanto tú como yo. Y yo no voy a dejar de hacer bien mi trabajo por otro que no lo quiera hacer bien. Esa ha sido mi experiencia. Gracias, Fabricio. Sí, es una experiencia un poco difícil, ¿no? Y a veces hasta cierto punto puede ser hasta frustrante. Yo considero que hay personas que no tienen a veces la motivación necesaria para trabajar, ¿no? Porque a veces sí, nos puede ganar la responsabilidad porque es en equipo que se tienen que hacer las cosas y puede una parte influenciar a la otra, ¿no? O perjudicar en algún momento, ¿no? Entonces puede ser a veces un poco retador y difícil para poder lograr esto, ¿no? Lograr este trabajo en equipo, ¿no? Ahora, de hecho que cuando estamos dispuestos o necesarios a delegar, porque a veces tenemos no totalmente la disposición, porque a veces no queremos delegar, queremos hacerlo todos, pero a veces no se puede, entonces tenemos esa necesidad de delegar, ¿no? Y pues sí, tomamos el riesgo como que le está tomando ahora nuestro amigo Fabricio, ¿no? Que está tomando un gran reto para esto, ¿no? Yo creo que hay que por ahí trabajar, ver en lo posible, ¿no? En lo posible si tiene una parte de desmotivación para poderlo apoyar, ¿no? Si se puede, porque a veces es tan difícil meterse en el lugar de la otra persona e intentar ayudar, ¿no? Cuando a veces también no se deja, ¿no? Pero bueno, el intento es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que de todas maneras intentarlo. Bueno, en todo este trabajo de querer hacer bien las cosas, siempre vamos a necesitar contar con ese equipo, o por lo menos tratar de inspirarlos y tratar de que ellos, si somos nosotros parte del líder de este equipo o encargados del equipo, es porque nos han encargado como tales, porque han visto cualidades en nosotros para poder gestionar a este equipo. Como gestores empresariales, vamos a tener siempre una oportunidad de liderar, ¿verdad? Y es quien va a tomar las primeras decisiones dependiendo en qué jerarquía de líder esté, ¿no? Pero el liderazgo es una de las claves para poder gestionar a estos equipos de manera exitosa. ¿Y qué significa? Pues, ¿qué significa en este caso liderar? Como les pongo acá en el gráfico, implica pues alinear a este grupo, ¿no? De personas justamente hacia el objetivo común, ¿no? Ahora, este objetivo común puede ser muy específico si es una oficina pequeña, ¿no? Pero si es parte de toda la organización, de eso que requiere un poco más de compromiso porque es un objetivo general de toda la organización, un objetivo, sí, muy general de todo, pero también existen los objetivos específicos, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál estemos hablando, pero en cualquier modo, siempre vamos a liderar, ¿no? A alinearlos, a llevarlos juntos hacia alcanzar estas metas, ¿no? Pero, ¿cómo? Inspirándolos, motivándolos. Ya no podemos coaccionar, ya no podemos obligar, ¿verdad?
No podemos hacer eso porque ya no se entiende como tal, ya no convenzo a la gente obligando, ya no convenzo coaccionando, ya no convenzo de repente diciéndole pues o amenazando, ya no funciona así, porque así solo presiono y consigo solo fuga de talentos, ¿no? Hoy tengo que inspirar, tengo que motivar, tengo que convencer, tengo que mostrar el ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos necesidad de tener, pues de contar con algunas características básicas de líder, ¿no? Yo les voy a mostrar aquí alguna, pero de hecho ustedes van a conocer mucho más que esto, ¿no? Uno de ellos es de lo que se habla mucho, es contar con una real comunicación efectiva, que es una comunicación realmente asertiva, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Efectiva quiere decir que lo logro, que puedo permitir comunicarme. Asertiva nos indica que además va acompañada de entender bien el proceso de esto de la comunicación, es decir, de encontrar un mensaje adecuado, encontrar un momento adecuado, encontrar el canal adecuado, agrupar a las personas o a los, en este caso, a los receptores de la comunicación que necesitan comunicarse conmigo, que necesitan tocar el tema que estoy proponiendo, ¿no? Y esta asertiva se logra cuando logro no solo yo transmitir lo que quiero decir, sino además escucharlos. Es decir, contar con este feedback que es necesario tener en una comunicación. En una comunicación, en este caso, en la característica del líder, tengo que lograr también una celebración de los logros. Es decir, si logro yo algo, me pusieron una meta, logré llegar al objetivo de manera porcentual muy alcanzable, ¿no? Entonces me van a felicitar, de hecho, como líder, ¿no? Pero no puedo cogerme los logros yo solo. Tengo que celebrar los logros con mi equipo. Y de esta manera puedo inspirar también una vez más hacia el logro de los objetivos constantemente en cada periodo, ¿no? Proponer además la resolución de problemas en equipo, con miembros del equipo, siempre y cuando lo amerite. Es decir, si tengo un problema dentro de la oficina, ¿por qué tengo que llamar a alguien de afuera a que me solucione? A menos que el conflicto necesite un mediador, ¿no? Pero a veces puedo solucionarlo dentro del equipo, a practicar por ahí esta necesaria lluvia de ideas y proponer por ahí alguna solución entre ellos, la más adecuada, evaluarlo, y esto va a enriquecer mejor el sentido de pertenencia, de comunicación, de confianza entre los miembros del equipo, ¿no? Y siempre pues acompañado de una constante retroalimentación. Recordemos que cuando supervisamos, cuando vigilamos el cumplimiento, cuando revisamos este cumplimiento de metas, ¿no? Siempre necesitamos que nos ayuden también, en este caso los del equipo subordinado, que les ayuden a que les indiquen cómo llegar o por qué no llegaron, o que por ahí les ayuden a analizar cuáles son las fallas, ¿no? Cuáles son los momentos críticos que no le permiten llegar a tiempo a estos objetivos. Y esto es una retroalimentación. ¿Y por qué no también acompañar una capacitación? A veces les ponemos un equipo nuevo, último modelo, le dimos una asistencia técnica, la marca vino a capacitar también, pero de pronto en el camino surgieron preguntas nuevas, dificultades nuevas. Entonces tengo que quizá por ahí tener también una nueva capacitación, ¿no? Y el control del panorama general es lo que al líder, en este caso, le ha permitido también, cuando ve al equipo de manera global, también le permite ver, en este caso, lo que va pasando el día a día, acompañado con los objetivos generales, de hecho, los grandes sucesos que van pasando dentro de su oficina. Ahora, características como la empatía y el respeto, la llamada hoy inteligencia emocional. Hoy ya no hablamos solo de una inteligencia basada en este cálculo que se hace del coeficiente intelectual, ¿no? Ya no es tan apreciado este coeficiente intelectual. ¿Por qué? Porque una persona que tenga un coeficiente intelectual pero que de pronto no maneja bien sus emociones, difícilmente va a poder llevarse con un equipo, ¿no? Entonces, por ahí esa inteligencia emocional es clave para un líder, para que pueda gestionar, ¿no? De hecho, implica muchos retos, ¿no? Una inteligencia emocional implica, pues, que no solo no explotemos en un enojo, porque todos tenemos derecho también a sentirnos enojados, somos humanos, ¿no? Enojarnos, pero tenemos que manifestarlo de alguna manera en la que no explote, en una manera en la que no transmita
cólera o rabia o resentimiento, ¿no? Porque esas emociones sí no me van a ayudar a solucionar problemas, no me van a ayudar a comunicarme realmente con mi equipo, porque la emoción siempre por ahí pone algunas barreras, ¿no? Inclusive a veces el llanto, que a veces las mujeres se nos puede escapar, por ahí la ira, ¿no? Solo provoca barreras, ¿ya? Entonces por ahí no quiere decir que nunca vamos a llorar, nunca vamos a sentirnos, ¿por qué no? También pasa eso, pero tenemos que tratarlo de controlar, porque no nos va a dejar fluir, ¿no? Bueno, y la resiliencia, ¿no? Que se habla mucho hoy en día, las organizaciones y liderazgo eficaz, pues están estrechamente vinculados pues con esta capacidad de beneficiarse del cambio, ¿no? No de enfrentarlo, sino de beneficiarse de él, es decir, buscar la ventaja que pueda tener algún cambio que vaya ocurriendo de repente en algún aspecto influenciador de nuestra organización, de nuestra empresa, ¿no? Y pues siempre acompañado de una innovación, ¿no? De algo que nos permita, sí, ¿por qué no?, enfrentar también al cambio, pero de manera positiva, ¿no? Ahora, ante esto también pues tenemos algunos tipos de liderazgo, ¿no? Y acá quisiera ver si me pueden compartir ustedes con qué tipo de liderazgo se identifican. A ver, acá tenemos algunos. El autocrático, ¿no? ¿Qué más? Tenemos el democrático participativo, el laissez-faire o liberal, el transformacional, el transaccional y el situacional. Vamos a definir un poquito cada uno, ¿no? El autocrático, por ahí ustedes por la palabrita la pueden conocer, ¿no? Es el líder, pues, que toma decisiones sin consultar al equipo, ¿no? Que ya no existe, pero en algunos casos, pues a veces tiene que aplicarlo cuando ya viene una orden de arriba y que es difícil explicar las políticas por las que fue cambiada a los trabajadores, ¿no? Y en ese momento, pues hay que ser muy como quien dice, diplomático para la explicación, ¿no? Porque recuerden que hoy ya no se da órdenes por orden, sino siempre orden con explicación, ¿no? Pero el autocrático, en todo caso, como líder, ¿no? Es el que constantemente tiende a tomar decisiones sin tomar en cuenta el equipo, ¿no? Hay ventajas, sí, eficientes en situaciones de emergencia, sí que las tengo que tomar. Pero siempre me podría basar de repente en normativas que ya las tengo claras en mi empresa, ¿no? Entonces por ahí ya no suena tan autocrático, sino que estoy basándome en caso de emergencia a este plan de contingencia o este reglamento interno o alguna normativa nacional, quizás, ¿no? El otro es el liderazgo democrático o participativo, ¿no? Es el líder que toma decisiones con la participación de ese equipo y fomenta con esto el diálogo y la colaboración, ¿no? El liberal, que es laissez-faire, ¿no? Es el líder que da una libertad total al equipo en la toma de decisiones, ¿no? Puede ser muy peligroso, ojo. Cualquiera de estos tipos de liderazgo extremista, o sea, si nos vamos al extremo, puede ser peligroso. Siempre tenemos que tener una cierta equilibrio en alguno de estos, ¿no? El transformacional es el que inspira, el que motiva a su equipo, el que acá alcanza así metas ambiciosas, pero promoviendo el desarrollo personal, ¿no? El transaccional se basa en las recompensas y castigos, ¿no? Es el que logra en este caso llegar a su equipo a base de recompensas o a base de castigos. No puede ser tan ventajoso, ¿no? Será útil pues para mantener un orden de repente, ¿no? O para de repente poner algunos castigos que son obvios, ¿no? Pues si llegas tarde, pues va a haber descuento, ¿no? ¿No? Si faltas y no justificas, ¿no? Va a haber descuento. Bueno, esto es un liderazgo transaccional que de todas maneras se tiene que aplicar en algún momento, ¿no? Y el situacional, pues es el líder que se adapta a un estilo según las circunstancias o necesidades del equipo. Aprovecho, chicos, a poner una pausa aquí muy pequeñita para comunicarles algo importante que GCAP tiene para ustedes. Ya les había mencionado que GCAP les da, en este caso, la oportunidad de que asistan a sesiones en vivo gratuitas como esta, ¿no? Y sin condición, ¿no? Pero aparte les da la oportunidad de obtener el certificado del Instituto GCAP. De esta manera ustedes fortalecen su CV, aprenden, bueno, obtienen conocimientos con esta clase de vivos y tienen además con el certificado la posibilidad de obtener el aval internacional de Google Workspace for Education, ¿no?
Entonces, hay una oferta grande, una promoción que pone el Instituto GCAP y les dice que pueden separar un certificado desde 50 soles o 14 dólares estadounidenses, ¿no? Esta promoción está válida, ojo chicos, solo hasta hoy 3 de junio, así que aprovechen ya y sean hacia un profesional altamente competitivo en este mercado laboral siempre tan demandante, ¿ya? Así que por ahí, si no han obtenido el certificado y necesitan obtenerlo, comuníquense con los administradores del grupo de WhatsApp al que todos están listos. Y ahí a manera de dinámica y ahí por curiosidad mía, ¿no? Esto no es evaluativo ni condicional, pero sí quisiera saber si alguno de ustedes ya obtuvo certificado y si no lo ha obtenido, si pienso obtenerlo hoy mismo. Por ahí respóndame, por favor. Ya obtuve mi certificado o hoy mismo lo pido o quisiera más información. Bueno, ahí pónganme en el chat, ¿ya? Y continuemos un poquito más. Nos queda todavía unos 14, 15 minutos. Muy bien. Bueno, a ver, aprovecho para que ustedes hagan un pequeño análisis de estos tipos de liderazgo. A ver, repasemos. Tenemos el autocrático, que es el que no consulta al equipo, toma solo la decisión. El democrático, que es el que sí toma la participación del equipo para tomar sus decisiones y fomenta así el diálogo y la colaboración. Bueno, el liberal, ¿no? Es el que da la total libertad al equipo para que tome sus decisiones. El transformacional es el que inspira y motiva al equipo para alcanzar algunas metas, por ahí que sean además promoviendo el desarrollo personal, ¿no? ¿Qué más? El transaccional es el que se basa pues en las recompensas y en los castigos, ¿no? Y el situacional es el que se adapta a un estilo según las circunstancias, según la necesidad que se presente. ¿A cuál de estos tipos de liderazgo ustedes se sienten identificados? O de repente les llamó más la atención y tienen que comentarme algo pequeñito de estos tipos de liderazgo. A ver, ¿quién quiere comentar algo que le llama la atención de algunos tipos de liderazgo? O de repente contarme si ustedes tienen alguna inclinación por alguno de ellos. A ver, ¿quién alza la mano primero? A ver. ¿Alguien? Uy, algunos me han participado las primeras veces, pero siempre algunos más que otros, ¿no? A ver, ¿quién quisiera contarnos cuál es el tipo de liderazgo que le llama más la atención? Democrático nos dice Gender. ¿Alguien más tiene la opción de prender el micrófono? De hecho, que ya la tienen habilitada. Activen sus micrófonos y los escucho. A ver, los voy a leer por ahí. Pablo Tomala nos dice más tiempo. Me comentan por ahí sobre la certificación. Muy bien, Elsa, ya pedí un certificado y diploma. Jordán, quisiera información de cómo sacarlo. Jordán, te recomiendo que entres al grupo de WhatsApp. ¿Estás en el grupo de WhatsApp? ¿Ya? Si no, les voy a mandar acá el enlace del grupo de WhatsApp y de hecho que también aquí está incluido el teléfono y pueden comunicarse allí para pedir información. Ya, así que Jordán, inmediatamente puedes comunicarte a ese enlace, ¿sí? Ya. Democrático nos dice Gender, muy bien. Pablo pide más tiempo. Comunícate, Pablo, con el enlace, ¿ya? Listo, chicos. A ver, vamos a continuar. Puede terminar todos los temas, ya. Hay algo importante aquí. Cuando hablamos de gestionar un equipo, de ser líderes, de llegar a los objetivos, bueno, estamos pensando en un equipo que tenga un alto desempeño, ¿no? Que pueda llegar, junto con todos, al cumplimiento de estas metas institucionales, ¿verdad? Entonces, si hablamos de un equipo de alto rendimiento, tendremos que pensar en unas características especiales, ¿no? ¿Qué características especiales podría tener este equipo de alto rendimiento? Uno, si logro una buena comunicación con ellos, si defino bien qué tipo de liderazgo voy a aplicar, pues voy a lograr tener objetivos claros y compartidos. Es decir, cada miembro del equipo va a comprender su propósito y las metas que deben alcanzar, ¿verdad? Y además se van a alinear con lo que hemos visto en la planificación, la visión y misión de la empresa, ¿no?
Un ejemplo de esto puede ser que una empresa, por ejemplo, de tecnología, ¿no? El equipo de desarrollo, ¿no? Tiene el objetivo de lanzar una nueva versión de su aplicación en 6 meses. Ya, pongamos así, ¿no? Todos los miembros del equipo conocen su rol dentro del proyecto, ¿no? Y trabajan con una planificación clara para cumplir los plazos que se puedan haber establecido, ¿no? Pues de esta manera los objetivos están claros y además están compartidos, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que pensar que hayan roles definidos y complementarios, es decir, que cada integrante debe saber sus responsabilidades, ¿no? Y sobre todo, cómo es que su trabajo va a impactar el equipo, ¿no? Recuerden que los procesos tienen diferentes pasos y a veces cada responsabilidad está concadenada, es decir, una responsabilidad acompañada con una actividad termina y de repente puede iniciarse la otra, es decir, puede depender de la actividad de otra. Entonces necesitamos que estas responsabilidades estén integradas, que estén conocidas, que estén claras, comprometidas, porque va a impactar al cumplimiento de la actividad general del equipo, ¿verdad? Ahora, cuando los roles están definidos y complementarios, también se intenta fomentar la especialización entre cada uno de ellos, ¿no? Es decir, que cada uno, si hace una tarea específica, va a tener además una especialización y va a tener mayor conocimiento y experiencia sobre esa actividad, ¿no? En este caso, por ejemplo, si vemos un ejemplo de roles definidos y complementarios, podemos pensar, por ejemplo, en un equipo de marketing digital, ¿no? En el equipo de marketing digital hay un diseñador gráfico, hay un redactor, hay un especialista en redes sociales, ¿no? También un analista de datos, ¿no? Necesitamos conocer los resultados en métricas, ¿no? Y cada uno sabe exactamente qué tareas le corresponden, ¿no? Y cómo además su trabajo va a impactar al resultado final, ¿no? No puede faltar un diseñador que haga incompleta su tarea porque entonces el redactor no va a tener el gráfico, el diseño completo para poder redactar el contenido, ¿verdad? El contenido escrito, ¿no? Y un especialista en redes sociales pues se va a sentir incompleto en lanzar, en este caso, su publicidad, su contenido, ¿no? Si el gráfico no está completo tampoco, ¿no? Y el analista de datos, por ende, no va a poder realizar bien su trabajo porque sabe que va a tener una desventaja. Es decir, la responsabilidad cae en cada uno de ellos con su tarea específica que pueda tener, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que velar por una comunicación abierta y transparente, es decir, que promueva una retroalimentación constante y además una escucha activa. No todos tenemos que estar atentos cuando alguien quiere consultar, cuando alguien quiere aportar algo, ¿no? Cuando alguien de repente lanza una nueva idea, pues todos tenemos que estar con ojos y oídos abiertos, ¿no? Se utilizan, de hecho, en la comunicación abierta herramientas, pues, y metodologías para utilizar justamente esta comunicación interna, ¿no? ¿Qué más? La confianza y respeto mutuo son importantísimos, ¿cierto? Porque pues se establecen en este caso relaciones de confianza entre los miembros, ¿no? Al mantener una comunicación abierta, siendo transparentes, por ahí respetando esos roles definidos de cada uno, ya estamos generando confianza y respeto mutuo, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué más podríamos pensar aquí? Tendríamos que pensar también en que tenemos que contar con una aceptable, ¿no? Adaptabilidad y resolución a problemas. Tendrían que contar o ser equipos flexibles y a estos cambios o desafíos que puedan presentarse, ¿verdad? Porque siempre estamos constantemente cambiando, siempre nuestro contexto externo siempre trae como influencia, algún tipo de influencia, en este caso, al equipo o al proceso, ¿no? El compromiso y la responsabilidad de cada uno de los miembros se va a sentir, ¿no? Se va a sentir como parte del equipo y además va a provocar una responsabilidad asumida, ¿no? Por su desempeño, ¿no? Y existe además, pues, lo que llamamos una cultura de trabajo, ¿no? Orientada en este caso a resultados. Bueno, y la motivación y el reconocimiento, pues, nos va a permitir valorar el esfuerzo y va a reconocer en este caso los logros y metas, ¿no? Por aquí tenemos a continuación algunas dinámicas que se pueden realizar
para poder integrar al grupo, para poder ejercitar la comunicación entre ellos, para poder experimentar a manera de juego la resolución de conflictos también, ¿no? Y el trabajo en equipo, a través de juegos, a través de dinámicas que quizá no puede hacer el mismo líder encargado o traer quizá algún coach organizacional que nos ayude, ¿no? Y tenemos aquí alguna de ellas, ¿no? Verán que algunas dinámicas de movimiento, ¿no? Donde hay una persona en el medio, donde pueden contar las características de ella, ¿no? Qué es lo que más le gusta de la empresa de repente, ¿no? Y podemos ahí poder ir conociendo un poco más a la persona para poder entenderla en una comunicación. Recuerde que hay personas que se conocen tanto que a veces solo con la mirada puedan saber cómo procede, ¿no? Entonces por ahí eso también tendría que lograr la identificación entre cada uno de los miembros del equipo, ¿no? Hay dinámicas también que se pueden hacer de modo virtual, ¿no? Entonces sí también. Las dinámicas, por ejemplo, de comunicación, se habla mucho de esta que es el teléfono descompuesto, ¿no? Para poder entender, pues, que las cosas tienen que estar muy claras. Cuando uno habla, por ejemplo, tiene que tener la boca bien abierta, tiene que vocalizar, utilizar, en este caso, todos los miembros fonadores que tenemos dentro de la boca, ¿no? Y no quedarnos solo con la boca medio abierta, porque entonces no va a llegar todas las letras muy claras. Entonces, tenemos que expresar muy bien esto, ¿no? Estas son justamente las dinámicas que nos pueden ayudar, ¿no? Las dinámicas de motivación, por ejemplo, y de reconocimiento, como el círculo de elogios, ¿no? Como lo que veo en el gráfico, también ayudan, ¿no? Ahora, cuando cambiamos de ambiente para hacer las dinámicas, también puede ayudar. Podemos aprovechar, por ejemplo, esos paseos de integración, esas de repente celebraciones de aniversarios para poder provocar estas dinámicas en un acceso más abierto, ¿no? Que puede integrar mucho mejor al equipo, ¿no? Bueno, y todo esto pues nos va a ayudar a mejorar, en este caso, la confianza y cooperación, ¿ya? Que necesitamos siempre. Ahora, siempre vamos a tener que, como habíamos dicho, que se pueden presentar siempre conflictos que atender, momentos difíciles que tenemos que gestionar, ¿no? Entonces, la gestión de conflictos dentro del equipo va a ser inevitable. De hecho, que se van a presentar, ¿no? Pero una gestión adecuada va a permitir, en este caso, convertir estos en algunas oportunidades de mejora, ¿no? Las causas más comunes, podríamos decir, de los conflictos pueden ser las diferencias de personalidad, ¿no? Sí, es cierto, ¿por qué no? Las personas somos una totalmente diferente a la otra, por más que las personalidades se puedan parecer, ¿no? Pueden ser similares, pero somos personas y por lo tanto somos todas diferentes a cada una de ellas. Ahora, la falta de comunicación o malos entendidos, porque a veces dice, ¿saben qué? Mi amiga me dijo que la amiga de tal le dijo tal cosa, y ahí estoy transmitiendo un mensaje que va pasando mucho de boca a boca, ¿no? Y esos se tienen que evitar, porque de hecho que no va a llegar con la misma claridad el mensaje. Entonces, por ahí, si vamos a necesitar comunicar algo al equipo, pues que sea la misma persona que lo comunique, ¿no? Una distribución de repente desigual de la carga de trabajo, ¿no? Es una gran responsabilidad que tiene por ahí el gestor empresarial cuando maneja un equipo, tiene que tratar de que la carga sea un poco más pareja. Nunca vamos a lograr la total igualdad, esto es imposible, ¿no? Pero ahí que esté un poco más pareja para cada uno. Recuerden que la carga laboral es muy distinta para todos, ¿no? Inclusive para el desempeño de cada uno también. Hay personas que pueden tener diferente, es como los ritmos de aprendizaje, ¿no? También los ritmos laborales existen, ¿no? Entonces por ahí también tenemos que considerar. Otra de las causas más comunes también es la falta bueno, las desigualdades, en este caso de costumbres, ¿no? Que lo pueden traer también la diversa culturalidad que podríamos tener, ¿no? Hoy en el Perú, por ejemplo, tenemos ya varios compañeros de trabajo que son de otras nacionalidades, ¿no? Y por ahí nos estamos adaptando, porque bueno, lo bueno es que somos la mayoría latinoamericanos, ¿no? Entonces tenemos costumbres muy parecidas, ¿no? Todavía somos por ahí personas que mucho apreciamos esto de los gestos, ¿no? Del sentirnos, de por ahí confraternizar, ¿no? Lo que en Europa es un poco más distante, estas situaciones, ¿no? Entonces por ahí
Puede resultar también un poco distinto, sí, porque de todas maneras somos culturas distintas, pero en alguna manera somos similares y de eso nos tenemos que aprovechar, ¿no? Ahora, hay estrategias, les dejo este material para que de todas maneras por ahí los lean. Hay estrategias, por ejemplo, la identificación y análisis primero, promover el diálogo, la mediación si es necesaria, buscar relaciones como ganar y ganar, ¿por qué no? En base a una competencia también que la podríamos dinamizar en grupo, ¿no? Y establecer sobre todo, tenemos que tener normas de convivencia, ¿no? Esto nos va a ayudar. Y estas normas de convivencia no las hace solo el gestor solito, lo hace en equipo, ¿no? Y creamos nuestras normas de convivencia dentro de nuestro grupo. Incluso el grupo virtual también puede crear normas de convivencia, ¿no? Y hacer siempre, como todo proceso administrativo, un seguimiento y evaluación, ¿ya? Les dejo de todas maneras este material con algunos consejitos más, sobre todo aquí hablando de motivación y clima laboral, que es súper importante para poder llegar a ser líderes y tomar las mejores decisiones, ¿no? Siempre esto tratando de unir al grupo, ¿no? Y mantener este clima laboral que siempre es tan necesario. Algunas estrategias también, factores claves, ¿ya? Nos vamos a ver entonces en la siguiente sesión con el último tema, donde hablaremos de la evaluación y control de la gestión, ya en este caso la gestión empresarial. Muy bien, chicos, entonces los dejo y nos vemos en la